Muy buenas tardes, chicos. Voy a proyectar mi pantalla. Vamos a empezar. Hoy tenemos que hablar de la segunda parte del aparato digestivo. La semana pasada habíamos visto esófago, estómago. Y hoy lo que vamos a ver es el intestino grueso y el intestino delgado, ¿sí? Entonces hoy lo que vamos a ver es la segunda parte. Y la semana que viene vamos a ver la última parte digestivo que va a tratar sobre hígado, vesícula biliar, páncreas, que son las glándulas anexas, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la patología del intestino. Bueno, lo primero que vemos es una biopsia, nos dice de yeyuno. Y si nosotros recordamos, el intestino delgado se caracterizaba por tener estas estructuras, ¿cómo se llaman? Las vellosidades, ¿sí? Y acá vemos que se borraron completamente. Hay una atrofia marcada de las vellosidades, ¿sí? Aparte de eso, si nos fijamos de que aparte de la atrofia marcada de las vellosidades, vemos que hay un denso infiltrado inflamatorio que a mayor aumento se ve, voy a poner a mayor aumento, que está en la lámina propia, y la imagen de al lado nos muestra que el infiltrado inflamatorio es principalmente por linfocitos, pero que se meten también en el epitelio, ¿sí? Entonces tenemos un denso infiltrado inflamatorio linfocitario intraepitelial en la lámina propia y una desaparición o atrofia marcada de las vellosidades intestinales, ¿sí? Todo eso hace que el paciente tenga un síndrome de mal absorción. ¿Por qué? Porque las vellosidades lo que hacían era aumentar la superficie de absorción. Como eso está borrado, entonces el paciente tiene una mala absorción debido a que tiene una menor superficie ahora para la absorción, ¿sí? Esto es característico de la enfermedad celíaca o el sprue celíaco, también es su otro nombre, que la teoría dice que se debe a que el paciente tiene una cierta intolerancia al gluten, específicamente a la gliadina, que tiene sus receptores aquí en el ribete del cepillo del enterocito, y se cree que hay factores genéticos que están relacionados con lo que es el antígeno leucocitario humano, principalmente el de tipo 8, que hacen que esa gliadina active a los linfocitos, y estos linfocitos, principalmente los linfocitos CD8, llegan hasta el epitelio y atacan a las células, destruyendo a las células, ¿sí? Con lo que se produce la atrofia velocitaria y la malabsorción. Y acá en las imágenes tenemos arriba lo que es el intestino delgado normal, que por mayor aumento. Sí, las vellosidades, ¿se acuerdan? Con el eje, con el vaso equilibrio central y después las criptas. Bueno, todo esto se borra. Y aquí tenemos el epitelio intestinal normal, que son los enterocitos, que tienen un ribete en cepillo bien tupido, para aumentar también la superficie de absorción. Y acá nos muestra que puede haber uno u otro linfocito intraepitelial que es normal, pero lo que pasa en la enfermedad celíaca es, fíjense, tenemos solamente las criptas, las vellosidades están totalmente borradas, y los linfocitos son numerosos linfocitos en las células que están totalmente atróficas también, sí, que perdieron también su ribete en cepillo normal, ¿sí? Enfermedad celíaca o sprue celíaco, ¿sí? Este es un paciente joven que consulta porque tiene diarrea, también tiene dolor en las articulaciones, tiene aumento del tamaño de los ganglios y linfadenopatías, tiene fiebre y tiene pérdida de peso. Al hacer una biopsia en el intestino delgado encontramos esto. Acá están las glándulas y en la lámina propia numerosos macrófagos espumosos, ¿sí? Si a esos macrófagos espumosos nosotros le hacemos una tinción de Paz, van a ser todos Paz positivos, ¿sí? Esta es una enfermedad que se caracteriza porque hay una infestación por un microorganismo que se llama el Troferima whippeli, que se acumula dentro de los macrófagos de la lámina propia del intestino, ¿sí? Ocasionando lo que se conoce como la enfermedad de Whipple, ¿sí? Una enfermedad rara que se ve principalmente en varones jóvenes y que se caracteriza por la triada de diarrea, ¿sí? Diarrea, pérdida de peso y artralgias. Esas son las principales, esa es la triada diagnóstica. Voy a poner, diarrea, artralgias y pérdida de peso, ¿sí? Otros síntomas pueden acompañarle, como vemos acá, como linfadenopatía, como fiebre, puede haber artritis, puede haber una enfermedad neurológica, puede haber enfermedad cardíaca, qué sé yo. Pero lo característico es esto.
Y es por un microorganismo que es Paz positivo. Entonces hacemos tinciones de Paz, se colorean esos macrófagos con el bichito. Y lo que hace que tengamos diarrea es que ellos lo que hacen es bloquear el drenaje linfático de las vellosidades intestinales y del intestino, y eso provoca una diarrea, ¿sí? Que entonces el paciente va a tener después, por esa diarrea acuosa, una importante pérdida de peso, ¿sí? Enfermedad de Whipple. Después tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales. Las enfermedades inflamatorias intestinales se dividen en dos grandes grupos: la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Como su nombre dice, colitis ulcerativa se caracteriza porque afecta al colon y da úlceras. Entonces vamos a ver que empieza desde el recto y va de manera ascendente y de forma continua. Todo lo que está acá en rojo es la afectación por la colitis ulcerativa. La característica, si miramos nosotros la luz del intestino, del colon, es que se forman úlceras. Por eso se llama colitis ulcerativa, porque forma úlceras. Úlceras en la mucosa. Entonces, esta parte de la mucosa que no se ulceró, la parte que quedó intacta, vamos a decir, no está tan intacta, pero la parte que no se ulceró, parece un pólipo, por eso se llaman pseudopólipos. Se parece a un pólipo, pero no es un pólipo verdadero, ¿sí? Son pseudopólipos, parecen pólipos, pero no son pólipos, ¿sí? Bueno, como se va perdiendo mucosa, la luz del colon está dilatada, ¿sí? La lesión, como dije, es continua. La otra enfermedad se llama la enfermedad de Crohn. Entonces, todo lo que está en rojo es la enfermedad de Crohn. Fíjense, la lesión no es continua, es a saltos o parcheada. ¿Sí? Acá está enfermo, acá está sano. Acá está enfermo, esta parte está sana, acá está enfermo, acá está enfermo, acá está sano, enfermo. Otra característica de la enfermedad de Crohn es que puede afectar desde la boca hasta el ano. Esta enfermedad que vimos recién, colitis ulcerativa, su nombre no dice, lo afecta al colon nomás, ¿sí? El colon de manera continua, ascendente. Este no, te afecta desde la boca hasta el ano. Si ustedes se fijan, el colon es como que es como si están agarrando y apretando con su mano, están estrangulando. ¿Sí? Fíjense que el área afectada está como estrangulada. ¿Por qué se da eso? Porque hay un infiltrado inflamatorio mononuclear con granulomas. ¿Se acuerdan los granulomas que habíamos estudiado cuando vimos tuberculosis, cuando vimos las micosis? Los granulomas son un tipo de reacción crónica, inflamatoria crónica, donde las células se convierten en células epitelioides, se organizan en granulomas, células gigantes. Bueno, en la enfermedad de Crohn hay una enfermedad crónica inflamatoria de tipo granulomatosa. Se forman granulomas y el proceso inflamatorio abarca toda la pared, lo que produce que haya una estrechez de la pared, un engrosamiento, una estrechez de la luz, y la afectación es transmural. Se puede formar fístulas, fíjense, la pérdida de, como si fuesen unas úlceras pero lineales, unas fístulas que pueden atravesar toda la pared y comunicar, por ejemplo, si ocurre acá, por ejemplo, puede comunicar el colon con el intestino delgado, ¿sí? Puede comunicar las luces. Otra diferencia, fíjense, aquí dijimos que dilataba la luz y acá la luz se vuelve más estrecha, ¿sí? Acá es como que le estamos apretando, estrangulando y acá se dilata. Otra característica de la colitis ulcerativa es que esas úlceras o el infiltrado inflamatorio afecta preferentemente la mucosa, ¿sí? Las otras paredes no están afectadas. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la afectación es transmural, ¿sí? De manera que el infiltrado inflamatorio afecta todas las paredes, afecta mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿sí? Entonces nosotros vemos un colon que tiene una parte sana, una parte enferma, puede continuar una parte sana, probablemente se trata de una enfermedad de Crohn, porque dijimos que la colitis ulcerativa era continua. Segundo, engrosamiento de la pared. Acá está la pared normal y acá vemos la pared súper gruesa. El que producía un engrosamiento de la pared era la enfermedad de Crohn. Los granulomas afectan todas las capas, desde la mucosa, submucosa, muscular, serosa. Se puede formar fístulas, ¿sí? Las fístulas pueden dar abscesos, las fístulas pueden dar perforación de la pared, las fístulas pueden comunicar con la luz de otros órganos adyacentes, ¿sí? Entonces, esas son las características de la enfermedad de Crohn. La mucosa que tenía esta forma, con estos pliegues, se ve erosionada y tiene ahora esta forma, este aspecto medio de empedrado con úlceras serpiginosas, dice el libro, ¿sí? Esas úlceras serpiginosas son estas que parecen como serpientes, ¿sí? Esas son las úlceras serpiginosas.
Entonces ustedes ven un colon, voy a poner mayor aumento. Acá está lo normal, acá está la patología y acá continúa lo normal, ¿sí? Vemos que afecta un segmento, ¿no? Lo otro, fíjense acá la mucosa, tiene pliegues, fíjense acá está la mucosa muscular. Vamos a ver la parte afectada. Súper gruesa la pared, súper engrosada, ¿sí? Si ustedes se fijan, es como que yo estoy con mi mano, estoy apretando, entonces esta parte de la luz está más chiquitita que esta parte y esta parte de la luz. Y lo otro que nos tenemos que fijar es que tiene como estas úlceras acá, fíjense que parecen como serpientes, ¿sí? Todo eso es característico de la enfermedad de Crohn. Acá nos muestra la macro y ahora vamos a ver la micro, ¿sí? Vemos cómo el infiltrado inflamatorio es denso, cómo el infiltrado inflamatorio afecta a la mucosa, afecta a la muscular y llega incluso a la serosa. Fíjense, con formación de nódulos linfoides. ¿Sí? Acá, presencia de nódulos linfoides y de áreas de tipo granulomatosas, ¿sí? Con células epitelioides. Entonces, si nosotros vemos en la macro una lesión que parece que estrangula la luz, que hace que la pared esté más gruesa, que se formen estas úlceras serpiginosas, y en la micro vemos que hay infiltrado inflamatorio que afecta a todas las capas con numerosos nódulos linfoides y algunos granulomas mal formados con células epitelioides, todo eso nos hace sospechar de que estamos ante una enfermedad de Crohn, ¿sí? La otra, fíjense, acá está la mucosa sana y bien separada de ella la mucosa enferma. Fíjense, este es el color beige normal de la mucosa y acá vemos un color rojizo, vemos que la pared está dilatada, acá no es como que le estamos estrangulando, sino que está como más dilatadita. El fondo es rojo y tenemos estos puntitos que sobresalen que parecen pólipos, pero en realidad no son pólipos. ¿Por qué? Porque acá se perdió la mucosa y quedó esto que no se perdió. Entonces, esto que tiene el mismo color que esto es la mucosa que no se ulceró, es lo que quedó entre una úlcera y otra. Y a estas estructuras se le llaman los pseudopólipos, ¿sí? Pseudopólipos. Eso es característico de la colitis ulcerativa. Su nombre es fácil porque colitis afecta solamente el colon, ulcerativa da úlceras, ¿sí? La otra característica es que las úlceras o el infiltrado inflamatorio afecta solamente la mucosa, la pared muscular. Entonces, la colitis ulcerativa se caracteriza porque hay úlceras, hacen las úlceras, y la mucosa que no se ulceró parece un pólipo, ¿sí? Pólipo es una protrusión hacia la luz. Estos no son pólipos verdaderos, son restos de la mucosa que no se ulceraron. Y como parecen pólipos, se llaman pseudopólipos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos infiltrado inflamatorio que afecta a la mucosa con formación de úlceras y presencia de mucosa que no se ulceró formando pseudopólipos, vamos a pensar en colitis ulcerativa, ¿sí? Colitis ulcerativa. Aquí nos pregunta si esto es una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. Esta foto está dada vuelta nomás, pero vamos a tratar de ubicar. Esto es el ilio y esto es el ciego, ¿sí? Esta es la válvula iliocecal y acá está el apéndice cecal, ¿sí? ¿Qué vemos en el ilion principalmente? Vemos que hay áreas de como ulceración, hay áreas medio serpiginosas y fíjense el engrosamiento marcado de la pared. Fíjense cómo está gruesa la pared, ¿sí? La pared tiene que ser delgadita, acá tenemos el colon. En la válvula iliocecal vemos un engrosamiento, pero en el ilion es más marcado ese engrosamiento, ¿sí? El que daba engrosamiento en la pared parecía como que se estrangulaba. Y las úlceras serpiginosas era enfermedad de Crohn, ¿sí? Era una enfermedad de Crohn. Bueno, ahí abajo tiene la respuesta, Crohn. En la colitis ulcerativa, lo que predomina es la presencia de neutrófilos, ¿sí? Neutrófilos que van a estar en la lámina propia, entre las glándulas y en el sector donde es más extenso el infiltrado inflamatorio, provoca pérdida, ¿sí? Provoca una necrosis licoefectiva y pérdida de la mucosa con formación de úlceras, ¿sí? Entonces, las úlceras con preservación de cierta parte de la mucosa es característico de la colitis ulcerativa, ¿sí? Bueno, perdón, esta era una fístula de la enfermedad de Crohn, perdón. No sé nomás todo hasta el fondo. Entonces, en la enfermedad de Crohn tenemos el infiltrado inflamatorio que en sectores forma esas úlceras serpiginosas, voy a volver atrás, esas úlceras serpiginosas que pueden atravesar todas las capas, acá no se ve, que va a atravesar muscular,
serosa y va a provocar la presencia de las fístulas. ¿Sí? Las fístulas comunican la luz de un órgano con la luz de otro órgano. Voy a volver a mi esquemita. ¿Sí? Las fístulas, esto, ¿verdad? Que comunica, es un área de ulceración con pérdida del tejido por el denso intrainflamatorio que puede comunicar la luz de un órgano con la luz de otro órgano. Fístula vemos solamente en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa no vemos fístulas. ¿Sí? Bueno. Nos pregunta si esto es Crohn o colitis ulcerosa. Vamos a mirar bien. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Nos llama la atención que hay áreas donde no hay mucosa y áreas donde queda la mucosa medio sobrelevada entre una úlcera y otra. ¿verdad? Entonces queda mucosa preservada entre un área ulcerada y otra. Estas protrusiones de la mucosa, mirando así, parecen pólipos. ¿sí? Parecen como sobrelevaciones que protruyen hacia la luz, pero en realidad son áreas de la mucosa que quedaron entre las áreas ulceradas. Entonces, el que tenía pseudopólipos y úlcera era la colitis ulcerosa, ¿sí? O colitis ulcerativa. Aquí lo mismo, fíjense que tenemos la mucosa, el fondo hemorrágico, donde están las úlceras, y el área donde queda preservada la mucosa. Fíjense, parecen protrusiones, parecen como pólipos. Esas áreas son los pseudopólipos, eso se ve en la colitis ulcerativa, ¿sí? La presencia de los pseudopólipos. Aquí lo mismo otra vez, para que no se olviden. Más imágenes. Bueno, acá tenemos más imágenes. Fíjense, tenemos úlceras y la mucosa que queda entre una úlcera y otra, ¿sí? Úlcera y mucosa que queda preservada. Parecen pólipos. Vemos la micro. Parecen pólipos, ¿sí? Parecen proyecciones hacia la luz. Pero en realidad es la mucosa. Acá tendría que continuar la mucosa, pero se pierde porque se ulceró. Entonces esas úlceras dan origen a esto que son los pseudopólipos y eso se ve en la colitis ulcerativa, ¿sí? Bueno. Si miramos a mayor aumento el área de la colitis ulcerativa, vamos a ver esto, los abscesos en la cripta. ¿Qué son los abscesos? Y es un foco de necrosis lipoefactiva, un montón de neutrófilos dentro de la cripta. ¿sí? Entonces vemos que en la luz de la cripta está dilatada porque hay numerosos neutrófilos. Fíjense que también tenemos neutrófilos en la lámina propia. ¿sí? La lámina propia es el tejido conjuntivo que está entre las glándulas. Entonces, en la colitis ulcerativa tenemos numerosas células inflamatorias, vamos a ver numerosos plasmocitos también, y vamos a ver células que se meten en la cripta, que da la criptitis, se meten acá en el epitelio, abscesos criptales, que es lo que estamos viendo acá, que las criptas se dilatan porque se llenan de neutrófilos, y acá vemos que el epitelio muestra disminución de la producción de moco, tiene que tener muchas células caliciformes, pero como se están perdiendo porque estas células le están atacando, las células inflamatorias, entonces ellos lo que hacen es reponer más células, entonces aumenta el número de enterocitos antes que células caliciformes. También podemos ver actividad mitótica porque el epitelio se está regenerando. ¿Se acuerdan? Reparación y regeneración. Bueno, el colon se puede regenerar porque pueden entrar a mitosis. Entonces van a ver ustedes numerosos. Acá se ven figuras mitóticas que están regenerando el epitelio. En el intersticio, lo que es la lámina propia, hay numerosas células inflamatorias también, ¿sí? Y fíjense, el aumento de las células inflamatorias principalmente de células plasmáticas en lo que es la lámina propia de la mucosa del colon. ¿sí? Todo eso es característico de colitis ulcerativa. Cuando vemos la microscopía, aparte de ver los pseudopólipos, podemos ver eso en la mucosa que está sana y también en el área de la úlcera podemos ver todo esto, abscesos criptales, criptitis, aumento de la actividad mitótica y aumento de los plasmocitos. ¿sí? Acá se ven bien con un mayor aumento que son los plasmocitos. Núcleo excéntrico y todo el citoplasma hacia el otro polo. ¿sí? La cromatina en rueda de carro, ¿sí? de los plasmocitos. Y acá nos pregunta, ¿cuál es Crohn y cuál es colitis ulcerativa? Vamos a mirar primero esta imagen. Fíjense, acá tenemos el colon, acá tenemos el ilion y justo hacia la válvula ileocecal tenemos una pared súper engrosada, donde está la estrellita, una pared súper engrosada y engrosada la pared. ¿Crohn o colitis ulcerosa? ¿Cuál creen?
Bueno, el que producía el engrosamiento y estrangulaba la luz era la enfermedad de Crohn. Y el del lado, lo que estamos viendo al lado, tiene mucosa que no se ulceró y alrededor úlceras, mucosa que no se ulceró y alrededor úlceras. Esas úlceras le dan el aspecto de que estas estructuras de mucosa no ulcerada parecen pólipos, ¿sí? Son pseudopólipos. ¿Y quién era el que tenía pseudopólipos y úlceras? La colitis ulcerática. Bueno, fíjense, este es un paciente con colitis ulcerosa y nos pregunta qué cambio llama la atención. Y si nos fijamos, acá tenemos mucosa colónica normal con células caliciformes y acá vemos que hay un poquito de, primero, pérdida de la mucosecreción, pero segundo, vemos que hay estratificación, ¿sí? Hay cada vez más núcleo, cada vez menos citoplasma. Acá ya hay displasia. Como este epitelio está entrando a mitosis constantemente para reemplazar las células que se murieron, pueden llevar a errores durante la duplicación del ADN que lleven a mutaciones y tengamos displasia. Entonces, un riesgo de la colitis ulcerosa es que el paciente después tenga displasia, ¿sí? Y después la displasia puede dar origen a una neoplasia, ¿sí? Entonces tenemos una displasia. Bueno, acá tenemos una enfermedad que también es muy frecuente en el colon. Fíjense, acá tenemos la pared del colon, acá tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa. Cada tanto vemos que hay un poquitito de la luz de la mucosa en el tejido adiposo del apéndice epiploico del colon. Fíjense, acá tenemos la luz, pero ya está casi en contacto con la grasa, ¿sí? El tejido adiposo. La luz casi en contacto con la grasa. Si miramos la biopsia, voy a dibujar acá. Acá tendría que continuar mi luz, ¿verdad? O sea, mi colon, esta luz tendría que estar acá. La mucosa tendría que estar acá. Voy a borrar todo esto. Fíjense, acá tengo mucosa, submucosa, muscular, serosa. Y acá mi mucosa se mete en el tejido adiposo. Acá la muscular está súper gruesa y acá súper fina, ¿sí? Esta bolsita que se formó acá es lo mismo que estamos viendo de acá. Son los divertículos, ¿sí? Esta es una enfermedad diverticular. Los divertículos son bolsitas que se forman porque hay un debilitamiento de la pared del colon, ¿sí? Y esto es un divertículo. Voy a irme acá. Si ustedes se acuerdan, histología, todo el tubo digestivo tenía 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿sí? Generalmente en el tubo digestivo, que es en el esófago, en el intestino delgado, teníamos 2 capas, la circular interna y la longitudinal externa. En el estómago tenemos 3 capas, lo tenemos una oblicua también. Pero en el colon hay algo. En el colon tenemos la circular interna y la longitudinal externa. En vez de estar por toda la pared, se agrupa en bandas que se llaman las tenias del colon. Entonces, hay partes del colon donde no tenemos la longitudinal externa. Tenemos solo la circular interna, entonces ahí es más débil la pared y se pueden formar estas protrusiones de la mucosa a través de la capa muscular, ¿sí? Por fuera se ven como bolsitas y recién como vimos al corte se ven así como invaginaciones hacia el tejido adiposo, ¿sí? Esos son los divertículos. El divertículo se puede inflamar, supongamos que atrapa un choclo acá, alguien que no comió bien su choclo, bueno, se queda atrapado el choclo, eso puede provocar una inflamación y tenemos una diverticulitis, ¿sí? Entonces el divertículo se puede inflamar y va a tener una diverticulitis. Se puede perforar, dar una peritonitis, ¿sí? Estos son los divertículos, un debilitamiento en la pared, suelen estar revestidos solamente por la muscularis mucosae a veces, o pueden tener una capa delgadita de muscular externa, ¿sí? Estos son los divertículos de la enfermedad diverticular del colon, no se olviden de eso. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Acá vemos de hacia adentro, ¿sí? Estamos mirando de hacia afuera, se ven como bolsitas. Pero si nosotros miramos la luz, vamos a ver el orificio de entrada. Entonces, en la mucosa del colon se ven numerosos orificios de entrada a las bolsitas, que son los orificios de entrada a los divertículos. ¿Qué puede pasar con los divertículos? Pueden sufrir, como dijimos, inflamación o a veces pueden complicarse con hemorragia. Entonces, lo que estamos viendo acá, esto es un coágulo de sangre. Esta enfermedad diverticular sufre una complicación que es la hemorragia, sufre un sangrado masivo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Son protrusiones de la mucosa hacia la luz. Los pólipos, principalmente en el colon, se dividen en 2 grupos, neoplásicos y no neoplásicos, ¿sí? Vamos a empezar con los no neoplásicos. Los no neoplásicos tenemos los que se ven en los viejitos,
que son estos, que son chiquititos, que suelen ser múltiples, que se llaman los pólipos hiperplásicos, que suelen tener más o menos 5 milímetros, chiquititos. O el grandote, redondo, que se suele ver en los bebés, que se llama el pólipo juvenil, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el hiperplásico. Generalmente están en el intestino grueso, fíjense, son chiquititos, chiquititos, y se dan porque estas células que están recubriendo las criptas del colon tienen que renovarse. Voy a inventar un número, cada 15 días tienen que cambiar. Llega el día 15, esta célula tiene que cambiarse, decide no cambiarse, decide quedarse y nace la nueva. Entonces aumenta el número de células. ¿Por qué? Porque no se desprenden las viejas. Y eso hace que ese aumento del número de células deforme. Si la glándula normal, voy a dibujar, la glándula normal era un tubito, ahora como en vez de estar 100 células, están 300, como entran las 300 y empujándose y deformando, así como vimos en la hiperplasia del endometrio, ¿sí? Empujándose y deformando. Entonces las glándulas ahora tienen este aspecto aserrado, ¿sí? Bueno, pero acá abajo es finito la boca, ¿sí? Es más, perdón, el fondo, es más ancha la boca. Voy a borrar todo lo que digo. ¿Por qué les digo esto? Porque formar una lesión neoplásica, este es no neoplásico, una lesión neoplásica donde acá abajo es más ancho. Bueno, entonces, estos se llaman los pólipos hiperplásicos. ¿Sí? Hiperplasia significa aumento del número de células. O sea, principalmente los viejitos no tienen ni un riesgo de transformación maligna. Es un pólipo no neoplásico. ¿Sí? Acá vemos cómo las glándulas tienen un aspecto aserrado, porque aumenta el número de células y tienen que acomodarlas por donde haya lugar y se acomodan empujándose entre ellas y deformando la luz de la glándula, ¿sí? Abajo son todas finitas, arriba son más anchas. Eso es importante para diferenciar después con el adenoma cerrado, donde abajo es más ancho, ¿sí? Bueno, esto no tiene ningún riesgo de transformación maligna. Podemos tener también el pólipo que se llama el pólipo linfoide, donde la mucosa está intacta, la mucosa empujada por un aumento de folículos linfoides que están por debajo, ¿sí? Que están en la lámina propia y que empujan a la mucosa. La mucosa, si nosotros miramos, está sana, pero es una protrusión hacia la luz de biopsia y se ve la presencia de numerosos folículos linfoides. Y este es el pólipo linfoide. Tampoco tiene un riesgo de transformación maligna, es totalmente benigno. Y se ve principalmente en mujeres. ¿Sí? El libro dice que es más frecuente en las mujeres. Bueno, después tenemos este que les dije de los bebés, que es el pólipo juvenil o pólipo de retención. Es un pólipo amartomatoso. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos neoplasia, amartoma era tejido propio del lugar, pero de forma desorganizada. ¿Se acuerdan? Bueno, podemos tener estos pólipos amartomatosos, y hay dos. El de Peutz-Jeghers, que está dentro de un síndrome, se llama el síndrome de Peutz-Jeghers, y este pólipo se llama pólipo juvenil o pólipo de retención. Generalmente aparece en el recto de los bebés. A veces la mamá encuentra en el pañalcito del bebé y se asusta y manda a estudiar, y es nada, un pólipo que no tiene ningún riesgo de transformación maligna. Se caracteriza porque la superficie está erosionada, porque acá la materia fecal ya es más seca y le erosiona, entonces la superficie está erosionada. Y lo otro característico es que las glándulas están muy dilatadas, ¿sí? Glándulas dilatadas, dice luego a mayor aumento acá vemos glándulas superdilatadas. Eso es característico, y el estroma inflamatorio, característico del pólipo juvenil o pólipo de retención. Y este es el otro pólipo que también es amartomatoso y se llama pólipo de Peutz-Jeghers. Le voy a mostrar algo característico de este pólipo. Acá está la mucosa, acá está el pólipo. Tiene ejes de músculo liso, cosa que los otros no tienen. Los otros no tienen epitelio, este tiene ejes de músculo liso. Entonces, eso es lo característico de este pólipo, la presencia de haces de músculo liso, como si fuese un arbolito, y estas son sus ramas, en el espesor del pólipo. Este se llama el pólipo de Peutz-Jeghers. Es un pólipo amartomatoso, no tiene ningún riesgo de transformación maligna. Pero ustedes van a decir, profe, en la clase decía que los pacientes con Peutz-Jeghers tienen mayor riesgo de cáncer de colon, de ovario, de mama, qué sé yo. Bueno, es cierto. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario, cáncer de colon, pero en otro lugar, no en su pólipo, ¿sí? Este pólipo no se va a transformar. Ellos tienen mayor riesgo de transformación, de tener cáncer de ovario, de colon, de otros lugares,
pero este pólipo, este no se transforma, ¿sí? Por eso está dentro de los no neoplásicos. Dentro de un síndrome que sí puede tener mayor riesgo de desarrollar tumores, pero el pólipo en sí, él no se transforma, ¿sí? Después tenemos los neoplásicos. Los neoplásicos pueden ser benignos o malignos, ¿verdad? Y los neoplásicos benignos se llaman adenomas, ¿sí? Los adenomas. Estos adenomas pueden ser pediculados, o sea, tiene como un tronquito y después está el pólipo, o pueden ser sésiles, que crecen como un pasto, vamos a decir, ¿sí? Crecen directo desde el suelo. Entonces, el que parece un arbolito es el pediculado, el que parece un pasto largo, ese es el sésil, ¿sí? No tiene tallo. Generalmente, los pólipos pediculados son de un tipo que se llama adenoma tubular. Vamos a mirar enseguida. ¿Por qué? Porque las glándulas forman como tubitos. Y estos que suelen ser sésiles, que crecen desde el suelo, remedan más o menos al intestino delgado, intentan hacer vellosidades o dedos. Entonces se llaman adenomas vellosos, ¿sí? Entonces, los adenomas, según la macro, puede ser pediculado o sésil. Y según la micro, pueden ser tubulares, pueden ser vellosos o una mezcla que se llama el túbulo velloso, ¿sí? Entonces tenemos el tubular en una parte y velloso en otra parte, ¿sí? Ya vamos a enseguida. Vamos a empezar. La mucosa colónica normal está formada por las criptas. Cuando hay alguna pérdida de ciertos genes, principalmente APC, etcétera, podemos tener ya una proliferación anormal, ¿sí? Si esa proliferación anormal progresa, vamos a tener un montón de células que van a crecer hacia la luz. Cuando esas células crecen hacia la luz y forman tubitos, tenemos el adenoma tubular, ¿sí? De este adenoma tubular, el 5% puede dar después origen a un carcinoma invasivo, un adenocarcinoma. Si en vez de crecer como tubitos, crecen como dedos o vellosidades, remean el intestino delgado, van a dar el adenoma velloso. Y este sí tiene mayor riesgo de transformación a carcinoma infiltrante. A igual tamaño, el que tiene mayor riesgo de transformación maligna es el velloso. ¿Sí? Fíjense, 50 versus 5. Ahora, el libro dice que a partir de los 4 centímetros todos tienen riesgo de transformación maligna. ¿Sí? Estamos hablando de adenomitas de 2 centímetros, 1 centímetro, entonces ahí, ¿cuál es el más riesgoso? El velloso. Ahora, si tiene 4 centímetros este tubular, tiene muchísimo riesgo también, ¿sí? El riesgo es igual, vamos a decir. Bueno, aquí vamos a ver la macro. El que tiene un tallito, como un arbolito, esto está acostado nomás. Y después así el follaje, vamos a decir, ese es el pediculado. Generalmente estos pediculados, que tienen un aspecto así bien aterciopelado, cuando miramos en la micro vemos que acá está el colon normal, con la mucosa normal, con células caliciformes, y acá fíjense, hay estratificación, pérdida de relación núcleo-citoplasma, hay una displasia, pero una displasia leve, todavía están todos los núcleos más o menos en la base. Fíjense, es oscurito, hay estratificación, pérdida de relación núcleo-citoplasma, pérdida de la mucosecreción y forman tubitos, ¿sí? Son todos tubitos, tubos, como si fuesen criptas. Esto es un pólipo o un adenoma tubular. Hay una enfermedad que se llama la poliposis colónica anomatosa familiar, donde el paciente, fíjense, tiene más de 100 pólipos. Hay que hacer una colectomía porque no sabemos cuál de esto se va a transformar, ¿sí? Generalmente antes de los 30 años ya pueden tener un adenocarcinoma infiltrante y entre los 50 sí o sí el 100%, uno de estos se transforma en adenocarcinoma infiltrante. Suelen ser pediculados, pero pueden ser sésiles también, voy a poner mayor aumento. Fíjense, acá está la mucosa que forma el pedículo y acá está el adenoma. Fíjense, la mucosa normal es más pálida, más blanca porque tiene muchas células caliciformes. Y el adenoma suele ser más lila, más basófilo, más oscuro porque pierde la mucosecreción. Pueden ser sésiles como este o pueden tener pedículo como este, ¿sí? Muchos. Tienen que tener 100 por lo menos para decir que es una poliposis adenomatosa familiar, ¿sí? Bueno. En la microscopía acá a mayor aumento vemos el colon más o menos normal acá con células caliciformes y acá el colon ya con la displasia. Una displasia leve pero displasia efímera. Fíjense, hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma, hay estratificación, ¿sí? Hay estratificación de los núcleos, hay pérdida de la mucosecreción, es todo más oscurito, ¿sí? Y las glándulas tienen forma de tubo, son tubitos, por eso la adenoma es tubular, ¿sí? Acá, fíjense, esto parece como algo que tiene como vellos, ¿verdad? O se llama velloso, ¿verdad? Parece algo peludo.
Si miramos el corte, vemos que no hay ningún tranquito, sino que directamente como un pasto parece que crece desde la superficie de la mucosa del colon, ¿sí? Este es un pólipo velloso. Así se ve en la microscopía. Directamente crece, como intenta hacer deditos o vellosidades, ¿sí? Intenta, acá está su eje, intenta hacer una vellosidad, pero fíjense que tiene displasia, ¿sí? Hay pérdida de relación nucleocitoplasma, pérdida de la mucosecreción, estratificación. Esto es un adenoma velloso, ¿sí? Acá tenemos el pólipo y fíjense cómo hace como deditos, intenta hacer como vellosidad del intestino delgado, un pólipo velloso. Entonces, cuando el pólipo tiene muchos tubitos, ¿sí? Más del 75% de todo el pólipo forma tubos, el adenoma se llama tubular. Cuando más del 75%, acá también hay tubitos, pero más del 75% forma estos deditos o intenta hacer vellosidades, el adenoma se llama velloso. Y en el medio, o sea, tiene entre 25, o sea, menos de 25, entre 25 y 75% de vellosidades, el adenoma se llama túbulo velloso, ¿sí? O sea, no llega a tener más de 75% de vellosidades, entonces ahí en el medio está el túbulo velloso. Tiene vellosidades y tiene túbulos. A eso le llamamos túbulo velloso. Riesgo. Este tiene menos riesgo de transformación maligna, le sigue este que tiene un poquito más y este que tiene más riesgo de transformación maligna a igual tamaño. Pero dijimos, a partir de 4 centímetros ya más o menos todos tienen el mismo riesgo, ya no hace falta hacer la diferencia. Pero a menos de 4 centímetros, el que tiene mayor riesgo de transformación maligna es el velloso, le sigue el túbulo velloso y por último el tubular, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un adenoma que tiene acá con las flechas, bueno, a mayor aumento, con las flechas, glandulitas, que son tubitos, y acá dedos que intentan hacer deditos, este es el túbulo velloso, ¿sí? Acá intenta hacer deditos, pero acá son todas criptas, este es el túbulo velloso, ¿sí? Túbulo velloso. Entonces, si nosotros vemos que tiene un pedículo, vamos a mirar el de arriba, acá hay dos, el de arriba, todos son criptas, todos son, fíjense cómo es bien recta la superficie, porque todos crecen hacia abajo, todas son criptas, tubitos, adenoma tubular. Este que remeda una vellosidad, tiene todo eje central y todo, este es el velloso, ¿sí? Y este que tiene vellosidades por acá y acá un montón de tubitos, es el túbulo velloso. Este es el que les dije hace rato, que suele dar pólipos, o pólipos que son sesiles, fíjense, no tienen tallito, que parece un hiperplástico, pero vemos, voy a dibujar acá, que abajo, en vez de que sea, el otro era así, era irregular, pero arriba era más ancha la boca y abajo más finito. Este es al revés. Acá abajo es más ancho, ¿sí? Cuando abajo es más ancho, la base es más ancha, está perpendicular a la muscularis mucosae, se llama lesión cerrada sésil. Lesión cerrada, ¿por qué? Porque las glándulas tienen este aspecto aserrado. Esta lesión cerrada sésil sí es neoplásica. La otra que vimos hace rato, el pólipo hiperplásico, no era neoplásico. Este sí es una lesión neoplásica, hay una inestabilidad de los microsatélites y este sí tiene un riesgo de transformación a un adenocarcinoma infiltrante, ¿sí? Entonces acá vemos, fíjense, ahí parece un pólipo hiperplásico si miramos así, pero después nos fijamos en la base y la base es más ancha. Cuando la base es más ancha, estamos ante un pólipo, una lesión cerrada. Esa lesión cerrada puede ser sin displasia o, como en este caso, puede ser con displasia, ¿sí? Fíjense, es más ancho abajo, pero acá ya vemos células más feas, células que están perdiendo la relación nucleocitoplasma, que están perdiendo la polaridad, que están perdiendo el orden, que ya perdieron la mucosecreción, ¿sí? Puede tener displasia. Entonces tenemos pólipo cerrado con displasia, pólipo cerrado sin displasia y después tenemos ya el adenoma cerrado sésil, es aquel que después puede evolucionar a un adenocarcinoma, ¿sí? Y después tenemos los carcinomas. En el colon hay algo que tienen que tener en cuenta, que es la clínica, ¿sí? No quiere decir que es, si por ahí le mostramos un tumor exofítico de este lado, no quiere decir que no es de este lado, ¿verdad? Los tumores no leen los libros, pero
hablamos de la mayoría, ¿sí? La mayoría de las veces los tumores que se originan en el colon derecho son exofíticos, ¿sí? Son unas masas que crecen hacia la luz. Pueden tener úlceras, pero son unas masas grandes que crecen hacia la luz. Y en el colon izquierdo son masas que crecen estrangulando la pared, crecen en el espesor de la pared acá. Fíjense, en el espesor también puede tener úlceras. Y fíjense cómo estrangula la pared, acá parece como un relojito de arena, ¿verdad? Y por acá tiene que pasar la arena al otro lado. A esto que estrangula, que estenosa la luz, el libro le llama enservilletero. ¿Por qué le llama servilletero? Y porque si ustedes se acuerdan, cuando se pone a su colación, algún casamiento o algo, en la mesa estaba la servilleta de tela y tenía un anillito, ¿verdad? Para que esté más chuchi sobre el plato. Entonces, es como si fuese el cirujano que escribió esto. Dijo, parece que el colon tiene como un servilletero acá, ¿verdad? Bueno, y se llama enservilletero, ¿sí? Entonces tienen ustedes exofítico en el colon derecho, ¿sí? Que crece hacia la luz, grande, como una masa, y estenosante, que estrangula hacia el colon izquierdo. Eso no quiere decir que acá yo no pueda tener un tumor que estrangula o acá un tumor exofítico. Puedo tener también, pero estamos hablando de en la mayoría de los casos, ¿sí? Lo más frecuente, estamos hablando de frecuencia, lo más frecuente es que en el colon derecho sea exofítico y en el colon izquierdo sea estenosante, ¿sí? Lo otro, generalmente en el colon derecho lo que tenemos no es una obstrucción, sino lo que tenemos es sangre oculta en heces, ¿sí? Porque esto puede sangrar, pero como todo acá se digiere, qué sé yo, pues hay sangre, le hacemos un test de guayaco y en el test de guayaco se encuentra la sangre oculta en heces, no es muy evidente. Esa sangre oculta en heces se va a buscar después de que el paciente tenga una anemia que no se pueda explicar por qué, y a veces tenga un tumor en el colon derecho. También puede tener a veces, cuando tiene una presentación ya tardía, puede tener metástasis ya en el hígado en el momento del diagnóstico o sentir el paciente, se le puede palpar una masa abdominal. Entonces la clínica en el tumor de colon derecho suele ser anemia, cansancio o una masa abdominal o metástasis en el hígado. ¿Cuál suele ser la clínica de los tumores que son estenosantes en servilletero o el colon izquierdo? Y suele ser alteración de los hábitos defecatorios, ¿sí? Suelen tener dolores tipo cólico, obstrucción, pueden tener un sangrado, ¿sí? Que el paciente encuentre al limpiarse un sangrado rectal. Y aquí sí el paciente va a consultar por alteraciones del hábito defecatorio, ¿sí? Entonces acá no da ninguna alteración, ninguna obstrucción, va a tener anemia o una masa. Y acá sí va a tener sangrado, sí va a tener alteración del hábito defecatorio. ¿Por qué? Porque acá la luz es estenosa, entonces le cuesta al paciente evacuar las heces, ¿sí? Bueno, esa es con respecto a la clínica, ¿sí? Tumores del colon derecho y tumores del colon izquierdo. Entonces, si a la macro nos muestra un tumor, fíjense, es una masa enorme que protruye, una masa enorme, ¿sí? Ustedes van a decir que es un tumor del colon que corresponde a un adenocarcinoma del colon derecho o del colon izquierdo. Va a ser un adenocarcinoma probablemente el colon derecho, ¿sí? Ahí están hacia el transverso ya, pero es un característico, un carcinoma del colon derecho, exofítico, ¿sí? A la microscopía que vamos a ver glándulas feas, acá sí ya son infiltrantes, sí ya están infiltrando el estroma, ya no son adenomas, son adenocarcinomas, ya infiltran. Fíjense, hay mucha necrosis, la luz está sucia, puede ser las muertas, los núcleos enormes, ¿sí? Hay pérdida de relación núcleo-citoplasma, hay núcleo evidente, hay pleomorfismo, pérdida de la polaridad, sí, acá la tipe ya es súper marcada, ¿sí? Entonces tenemos un adenocarcinoma. Fíjense, este también es otro adenocarcinoma infiltrante, ¿sí? Acá ya infiltran en profundidad, quizás la tipia no es tan marcada como la anterior, pero esto es la biopsia de colon en un paciente de 60 años con ya una intensa reacción del estroma porque infiltran estas glándulas en profundidad. Y acá nos dice que tiene un trastorno del hábito defecatorio. Si tiene un trastorno del hábito defecatorio, lo más probable es que sea del colon izquierdo, donde hubiera estenosis. Y fíjense cómo acá las glándulas están tapizadas por estas células que tienen un puro núcleo, casi nada de citoplasma, ¿sí? Un adenocarcinoma que puede ser secretor de moco. Entonces, en el colon izquierdo, fíjense, acá está la luz y fíjense cómo es estenosa. Es como que le estrangula, ¿sí? Voy a tratar de dibujarles todo lo que
del colon izquierdo. Esta es la luz, fíjense cómo se estenosa, pues continúa acá la luz. Lo mismo acá. La pared normal, acá se estenosa y después continúa. Fíjense cómo la luz acá es mucho más chica. Voy a borrar ahora para que vean a mayor aumento las características de la pared. ¿Sí? Acá van a ver, fíjense, acá está lo normal, ¿sí? Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Fíjense acá cómo está infiltrada la pared, hay un engrosamiento de la pared por el tumor y después acá continúa otra vez la pared normal, ¿sí? Acá está la pared normal y acá está súper engrosada. Y fíjense cómo la mucosa también está toda gruesa, porque esto está todo reemplazado por el tumor que le está estrangulando, ¿sí? Esto es característico del tumor del colon izquierdo. Y acá tenemos lo mismo, fíjense, acá también hay un engrosamiento en la pared. Fíjense cómo la pared está gruesa, gruesa, gruesa. Acá la mucosa está toda erosionada. Acá continúa la pared normal, acá la pared súper gruesa. ¿Y qué vemos? Células en anillo de sello. Recuerden, esas células en anillo de sello que vemos en el estómago del carcinoma gástrico difuso, también se pueden en otro órgano como el intestino delgado o intestino grueso, ¿sí? Este carcinoma difuso hace que haya un engrosamiento de la pared, así como vimos en el Borman 4 que había un engrosamiento de la pared del estómago, acá tenemos un engrosamiento de la pared del colon, ¿sí? Adenocarcinoma a células en anillo de sello, ¿sí? Acá nos dice que el tumor del ilion. En el ilion es rarísimo tener tumores. Si tenemos un adenocarcinoma, tenemos que pensar primero en metástasis del colon. Si no es metástasis del colon, todo descarte, entonces, bueno, es un adenocarcinoma del ilion. No es muy frecuente. Pero sí hay tumorcitos que son frecuentes, por ejemplo, el tumor GIST y este tumor que es el carcinoide. Fíjense que la mucosa no es lo que está afectada, está por debajo. Son estos islotes de células neuroendocrinas que se originan de las células neuroendocrinas del epitelio intestinal, así como se originan las de Kulczycki del pulmón, y tienen esos núcleos que tiene la cromatina en sal y pimienta, ¿sí? Tumor carcinoide o tumor neuroendocrino. Y este es un adenoma, fíjense cómo hay pérdida de relación núcleo-citoplasma, hay pérdida de la mucosecreción, etcétera. Hay estratificación de los núcleos, un adenoma de la ampolla de Vater, ¿sí? Y nos dice que tenemos el mismo caso en la lámina siguiente donde ya hay atipia marcada, ¿sí? O sea, adenocarcinoma con una displasia severa después puede progresar a un adenocarcinoma, ¿sí? Fíjense acá la pérdida de relación núcleo-citoplasma, pero todavía se respeta la membrana basal. Es marcadísima la atipia, ¿sí? Células súper feas, mitosis, bueno, esta es una atipia severa. Y fíjense, acá hizo una endoscopía el médico y encuentra una pelotita que protruye, pero la mucosa está sanita. La mucosa tiene el mismo color que el colon normal o el intestino normal. Fíjense, es algo que está empujando de hacia abajo. Y cuando se ve hacia abajo se ve esta población de células que son medio fusocelulares y a mayor aumento en la siguiente lámina se ve que tiene muchas mitosis, ¿sí? Esto es un tumor de GIST, un tumor del estroma gástrico intestinal. Asimismo, como vimos en el estómago la semana pasada, este tumor se origina de las células del marcapasos intestinal, que se llaman las células de Cajal, ¿sí? Y que pueden tener un número aumentado de mitosis, como estamos viendo acá. Bueno, y por último el apéndice secal. El apéndice tiene lo más frecuente es la apendicitis, pero también puede tener tumores, ¿sí? Uno es este que dilata la luz, le llena de moco, ¿sí? Este paciente tiene una neoplasia, o sea, una lesión, un tumor mucosecretante, ¿sí? Que puede ser benigno o puede ser después un adenocarcinoma, ¿sí? Esta lesión mucosecretante se llama también mucocele. Esta lesión mucosa puede ser con atipia, sin atipia. Generalmente lo que hacen es empujar y dilatar la luz, ¿sí? Por eso la luz se llena de moco. Y esto puede llegar a perforar, disecar y tener un montón de moco en el peritoneo y ahí se llama mixedema, ¿sí? Entonces la neoplasia mucinosa puede ser de bajo grado, como vemos acá, o puede ser de alto grado, como vemos acá, que ya tiene atipia muy marcada, ¿sí? Y estos pueden después dar origen a un adenocarcinoma o inclusive podemos tener, como vimos recién en el intestino delgado, pero no en el grueso, un adenocarcinoma con células en anillo de sello, ¿sí? Entonces, anillo de sello podemos tener no solamente en el estómago, también podemos tener en el colon y en el apéndice, ¿sí? Y este otro apéndice, que hasta acá está todo normal, vamos a decirle, y de repente tiene una pelotita acá, que tiene más o menos 1 centímetro. Y el corte de esa pelotita, voy a mirar, no es un quiste, sino que es algo sólido, blanquecino. Cuando miramos a mayor aumento, esta partecita blanquecina, vemos esto. Glándulas y estroma del endometrio, pero fuera del endometrio.
glándulas y estroma endometriales fuera del endometrio se llama endometriosis, ¿sí? Acá estamos viendo una endometriosis apendicular. Recuerden, la endometriosis puede afectar fondo de saco de Douglas, peritoneo, colon y apéndice también puede afectar, ¿sí? Y por último tenemos el tumorcito, que suele ser un hallazgo casual, que suele ser bien amarillento, suele estar hacia la punta, o acá se ve también hacia la punta, en este caso pues está fijado, se ve bien blanquecino, que corresponda a estas células que crecen en islotes y que tienen la cromatina en sal y pimienta, ¿sí? Cromatina en sal y pimienta que acabamos de ver recién. En el ilion, en el apéndice es mucho más frecuente, es el tumor carcinoide, ¿sí? O neoplasia neuroendocrina, que podemos encontrar también en el apéndice, ¿sí? Hasta ahí llegamos, no les quiero robar más tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no le quedó claro. Todos están todos cansados después del parcial. Bueno, por suerte ustedes tienen todo esto en el Classroom en forma de PDF, entonces pueden descargar y mirar ahí las imágenes con más tiempo, después de leer, y así le sacan el provecho al material. Todos pusieron sus nombres en el chat para la asistencia. Sí, profe. Ok, bueno, entonces les libero para que puedan ir a merendar, descansar. Hoy fue un día muy largo para todos y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que tengan una